Hola, ¿qué tal, profesor? Soy el alumno Eduardo Daniel de la Concha Tobar, del grupo ITA 53 de la materia Instrumentación Virtual. En esta ocasión me toca explicar la tarea 11 y son grupos. Muestro mi tarea. Los grupos se consideran los clusters. Los clusters agrupan elementos de datos de diferentes tipos. Un ejemplo de clusters es el clúster del error en la PIU, el cual combina un valor booleano, un valor numérico y una de cadena de caracteres. Un clúster es similar a un registro o una estructura de lenguajes de programación basados en texto. Construir varios elementos de datos en clusters elimina el desorden en cables y el diagrama de bloques y reduce el número de terminales del panel conector que los BIs necesitan. El panel conector tiene a lo máximo 28 terminales. Si su panel frontal contiene en este caso más de 28 controles indicadores, es necesario pasar a un clusters a una terminal en el panel conector. La mayoría de los clusters en el diagrama de bloques tienen un patrón de cable rosa y terminal de tipos de datos. Se puede cablear este clusters numérico a funciones numéricas como la suma de una raíz cuadrada o realizar una función simultánea en todos los elementos del clúster. Para crear un clúster, controles indicadores se crean en el panel frontal al añadir una estructura de clúster al panel frontal. Como se muestra en la view, nosotros arrastramos un objeto de tipo de datos de elementos. Este puede ser un control o puede ser un indicador. En el control puede ser un control numérico y en el indicador un LED. Puede ser un booleano, un string, un path, un reference, un arreglo o un cluster. Igual, el arreglo también, el cluster también se puede tomar como un indicador. Hacia el interior de la estructura del clúster. Cambia el tamaño de la estructura del clúster al arrastrar el cursor mientras coloca la estructura del clúster. En un ejemplo podemos decir que un clúster tiene tres controles, un string, un booleano y un numérico, como en la práctica que realizamos. Un clúster es un control o un indicador, no puede contener la combinación de controles e indicadores. Esto siempre tiene que estar bien claro porque si los combinamos estos no nos van a funcionar y vamos a tener la flechita nos va a aparecer rota. Para esto nosotros tenemos que dar clic derecho en el margen del clúster y nos vamos a la función en donde nos aparecen los números del tipo del dato, si es un control o si es un indicador. Para crear una constante de clúster. Para crear una constante en un clúster en el diagrama de bloques, seleccione el clúster constant en la paleta de funciones, coloque la estructura del clúster en el diagrama de bloques y coloque una constante string, numérico, boolean o cluster en la estructura del clúster. Utilizar funciones de clúster. Se pueden utilizar, crear o manipular clusters. En esto se pueden extraer elementos de datos individuales desde clusters. Se pueden añadir elementos de datos individuales a un clúster o fracturar un clúster en elementos de datos individuales. También se pueden usar funciones como el bundle by name, bundle and unbundle by name. Ensamblar clusters. Se usa la función bundle para ensamblar elementos individuales y cambiar los valores de elementos individuales en el clúster existente sin tener que especificar los nuevos valores para todos los elementos. Se usa la herramienta de posición para cambiar el tamaño de la función o se da clic derecho en la entrada del elemento para seleccionar añadir entrada. Modificar un clúster. Si se conoce el orden del clúster, puede usar la función bundle by name para reemplazar o tener acceso a los elementos etiquetados del clúster. Bundle by name funciona como un bundle que relaciona elementos del clúster por etiquetas propias. El número de entradas no necesita ser igual al número de elementos de salida del clúster. Desensamblar clusters.
Se usa la función bundle by name para regresar elementos de cluster como nombres especificados se puede mostrar en LabVIEW cuando uno está realizando este tipo de clusters. Luego tenemos funciones de 4 elementos. Estos pueden ser salidas que pueden corresponder a controles. Este tipo de funciones tienen cierto número arbitrario de terminales en la salida y este tiene acceso a elementos. Un bundle by name solamente tiene acceso a los elementos individuales por nombre en cualquier orden para poder utilizar esa herramienta. Y pues sería todo, maestro.